Muy bien, hoy día estamos iniciando Perú Real. Los saluda Deiter Linares. Hoy día vamos a hablar con un navegante, ¿no? Hemos hablado en otros programas de la gran expedición de Túpac Yupanqui en 1465, el hijo de Pachacútec. Él partió desde Manta, aquí en Sudamérica, en lo que ahora es Ecuador, y en ese momento era el Tahuantinsuyo, y llegó a las islas de la Polinesia, Nukujiva, Mangareva, y hay testimonios, hay vestigios de que uno de los incas participó en este viaje, lo organizó, llevó miles de guerreros, según algunos cronistas, llevó la piña sudamericana, el camote, llevó los cuyes incluso, ¿no? Hay rasgos de que parece que han existido cuyes, por ejemplo, en la isla de Pascua, y dejó un monumento en la isla de Pascua, ¿no? Que parece Sacsayhuamán. Toda esta épica, han habido muchas personas, especialmente Thor Heyerdahl también, en los años 40 del siglo pasado, que organizó también una expedición que partió del Callao con ayuda de la Marina. Hoy día tenemos a Roberto Sala en el programa. Él es un ex oficial de Marina, un oficial de Marina retirado, y ha participado en dos expediciones, Tangaroa en 2006 y Contiki 2 en 2016. ¿Cómo está, Roberto? Bien, gracias por la invitación, Deiter. Un gusto estar por acá. Muy bien. En realidad me ha sorprendido de que yo pensé que todas estas expediciones, básicamente la primera de Heyerdahl sí fue íntegramente de noruegos, ¿no? Pero tú, como peruano, has participado en dos, ¿no? Cuéntanos, por ejemplo, cómo fue Tangaroa, en qué año se realizó y llegó a término, ¿no? Llegaron ustedes a Tahití. Sí, la expedición Tangaroa se hace como un tributo a Thor Heyerdahl en principio, después de casi 70 años de la expedición Contiki, que fue en el año 47. Y también se hace con la finalidad de hacer una labor científica, porque este tipo de embarcaciones pues no sigue rutas comerciales, ni tampoco tiene las características de un carguero, digamos, comercial, porque el nivel de la cubierta, digamos, donde está la gente es prácticamente al nivel del mar, ¿no? Uh-huh. La idea ahí... Pero en esta primera expedición, por ejemplo, ustedes tenían una balsa que era una balsa al estilo inca, ¿no? Con madera balsa. En realidad los incas usan esta balsa. El origen de esta balsa es el norte del Perú y el Golfo de Guayaquil en Ecuador. Claro. ¿No? Los incas se apropian, digamos, de esa tecnología. Como la mayoría de cosas de los incas, en realidad fueron un imperio que fueron asimilando absorbiendo. Cosas, ¿no? La metalurgia, por ejemplo, ha sido Moche, claro. ¿No? Todo el tema de piedras, Tiahuanaco, pues, ¿no? Eran un imperio que, digamos, transigía con la tecnología, pues, de otros... un poco, ¿no? Hace recordar a los romanos, ¿no? Que yo sé, por ejemplo, que utilizaban otro tipo de espadas y cuando ya empiezan a usar el gladio era pues porque en una de las guerras me parece que los persas usaban una espada más pequeña que era como para apuñalar, ¿no? Y lo absorben y lo convierten en parte de su tecnología militar. Sí, eran negociantes en realidad, claro. Sabían recibir y dar también, ¿no? Y en este caso, ¿qué tanto se parecía esta balsa del 2006 en la que tú navegaste a las balsas antiguas, ¿no? Era una inspiración, ¿no? Bien, no, se trataba de hacerla de la manera más, digamos, respetando los dibujos que hay de diversos cronistas españoles a principios de la conquista, ¿no? También se trató de respetar los materiales que se usaban, ¿no? El palo de madera balsa que se extrae de Ecuador, las guaras o las quillas estas sumergibles que se hacen de guarango. Las guaras son como timones, ¿no? Que usaban estas balsas para poder maniobrarlas, ¿no? Sí. Y tú me contabas en la conversación previa a la entrevista que hoy estamos realizando que Heyerdahl, por ejemplo, no tenía tantas guaras o no tenía, ¿no? En la expedición que él realiza en los años 40, que sale del Callao también. Tenían conocimiento del funcionamiento teórico de las guaras, pero no experimentaron en esa oportunidad con su uso, ¿no? Solamente era a vela. Pusieron una vela, pusieron una especie de timón, digamos, como los conocemos en las embarcaciones de ahora, pero la balsa pesaría unas 20 toneladas y era difícil, digamos, controlarlo con una sola persona. Entonces desisten del timón y prácticamente derivan hasta llegar a la Polinesia, ¿no? Derivan quiere decir que están sin gobierno y se van con la corriente y el viento, ¿no? Y esto, para que lo entienda el público, acá estamos viendo esta es la balsa donde tú viajaste.
Sí, esta es la balsa, una de las balsas de la segunda expedición, ¿no? Ah, ya, de la segunda expedición. La Rajit Titane. Pero parecía, es una casa donde abajo pues tiene... Sí, son 11 troncos, uno central y 5 a cada lado, ¿no? De más o menos unos 17 metros, ¿no? Que están de manera paralela hacia la línea, digamos, de por donde va, que se llama línea de crujía, que es hacia adelante, y de ahí tienen unos troncos travesaños encima, y sobre eso se hace una plataforma en donde se construye esa especie de choza, ¿no? Y ahí tenemos una enorme vela, ¿no? Que es lo que en esta segunda expedición que vamos a hablar en un rato, esa enorme vela ayudó mucho para que ustedes lleguen más rápido, ¿verdad? Sí, la vela con que se hicieron estas balsas en esta oportunidad ha sido, si Heyerdahl tuvo 40 metros o 40 pies cuadrados de vela, esto tuvo 90, ¿no? Casi el doble. Era una gran vela. Era una gran ventaja, ¿no? Pero también un gran trabajo, digamos, para poder controlarlo cuando las condiciones eran digamos, un poco más retadoras, por decirlo así, ¿no? ¿Cómo te convocaron para esta primera expedición en 2006? El 2006 viene la expedición Tangaroa y le piden a la Marina para que seleccione un tripulante peruano, ¿no? La Marina hace un proceso de selección y terminaron escogiéndome, ¿no? Ya, ¿y quién era el líder de esa expedición? El líder es un profesor e historiador noruego. Torgeir Higraf, que hace poco ha escrito un libro de la segunda expedición, ¿no? Que es un fanático de Thor Heyerdahl y sus aventuras, digamos, y tuvo el coraje de hacer todo un trabajo para poder armar la expedición, ¿no? Previamente había venido al Perú, pues 10 años antes de la expedición para conocer, y bueno, domina un poco el castellano y convocó personas también que tenían mucho conocimiento de navegación de buques o de embarcaciones vikingas, que son los drakkar, ¿no? Y de vela tradicional, ¿no? Entonces estas personas pues eran bastante marineras, ¿no? O sea, la tripulación de esa primera expedición que ustedes llegan a Tahití, eran personas que sabían, pues tú me has contado, ¿no? El manejo del mar, el manejo también de la madera, ¿no? O sea, cómo leer las nubes, los vientos, digamos, las condiciones del mar, hacer una infinidad de nudos que yo ni conocía siendo Boy Scout. O sea, cómo reparar, pues, un mástil, ¿no? Cómo alinear un mástil, o sea, unas cosas que uno normalmente no las ve porque los botes modernos que tenemos acá son de fibra. Sin embargo, ellos aún conservan botes y hacen regatas con embarcaciones de madera, ¿no? ¿Ya? Siguen trabajando en la madera y su trabajo en madera pues es espectacular. ¿Tú te sentiste en peligro de muerte? Porque hemos visto algunas imágenes donde tú te despides de tu hija menor de 8 años. Parece que de repente como que no sé si voy a regresar, ¿no? Bueno, igual el mar es peligroso, ¿no? Pero... Con una carta acá escondida. Sí. No, la primera expedición fue bastante tranquila en general, ¿no? Un par de borrascas, digamos, que no llegaron a ser tormenta. Había que cuidarse, sí, ¿no? En la segunda expedición, que fue el 2015, 2016, sí hubieron condiciones peligrosas, ¿no? Y situaciones también peligrosas. Y esto del uso de las guaras, o sea, son unos troncos que van debajo de la balsa, ¿no? Y que una especie de quillas. De quillas, ¿no? Sí. Para los televidentes que nunca han visto, bueno, pero son como que fueran timones, ¿no? Algo así. Sí, es como, digamos, como una tabla de planchar, más o menos. Ya, metida en el agua. Que se mete en el agua. Que era una tecnología de estos navegantes, digamos, de la época inca y pre-inca, ¿no? Sí, dominaban eso. Sin embargo, no es un misterio, ¿no? Los brasileños también lo tienen. Hay maneras de gobernar el buque, o la balsa, o lo que sea, con las quillas, sin las quillas, con las mismas velas, uno puede darle dirección, ¿no? De acuerdo a, digamos, a las fuerzas que tienes debajo del agua y sobre la cubierta, ¿no? Yo realmente pensaba, Roberto, que esto era una cuestión mítica, que era muy complicado. Estábamos hablando también que un señor Caravedo en el año 65 hizo también la navegación, ¿no? Pero ustedes, sí, claro, como dice, tú oficial de marina, el resto de los noruegos también expertos en el mar, o sea, realmente se estaban metiendo a un tema que conocían. Sí, así como el señor Caravedo,
¿no? Muy rescatable porque, digamos, no tenía tanta la experiencia. Un particular, ¿no? No había GPS, ¿no? Es bien avesado el señor. Han habido otros también, o sea, Heyerdahl no ha sido el único expedicionario, ¿no? Había un señor Vital Alzar, un español que también llegó hasta Australia, inclusive regresó, ¿no? Entonces, esto no se tiene la exclusividad, ¿no? En Kon-Tiki. Han habido varias expediciones que han hecho ese trayecto. La particularidad es que sí, esto ha sido replicar la legendaria balsa de Kon-Tiki de Thor Heyerdahl del año 47, ¿no? Se sabe que la expedición de Thor Heyerdahl, la Marina lo jala, ¿no? Lo jala la balsa hasta cierta parte del frente al Callao, ¿no? Sí. En caso de ustedes, ¿cómo fue? También se contrató un remolcador, ¿no? Que nos llevó la primera noche, digamos, a 30 millas de costa para poder coger los vientos que te puedan mover con más facilidad la balsa, ¿no? ¿Y de ahí cómo fueron avanzando? Los primeros días complicados, porque había que entender el funcionamiento de estas guaras. De esas guaras, ¿no? Teníamos 10 guaras, ¿no? O sea, 4 en la popa, en la parte de atrás, 2 en el medio y 4 en la proa, adelante, ¿no? Entonces es un equilibrio que hay que encontrar entre la resistencia lateral que hacen las guaras, o sea, que hace que no te lleve hacia el costado, sino te hagan avanzar, ¿no? Y la posición de la vela, ¿no? La posición de la vela es importante y todos los que hacen velerismo saben que cómo trimar la vela, ese es el nombrecito que tiene, ¿no? Si la pones más adelante te va a llevar hacia el viento, si la pones más atrás contra el viento, ¿no? Entonces tiene sus reglas la navegación, que no es un misterio, es conocido por todos los veleristas, ¿no? Y tú también me has contado de que en esta balsa aparecieron pericos, ¿no? Lo que nosotros vemos en el mercado. Sí. 30 pericos que los acompañaron como perritos que los acompañan del mar. Sí, unos perritos acuáticos, digamos. Se pegaron a la balsa. Se pegaron a la balsa, una compañía simpática porque eran nuestro refrigerador ambulante. Porque de ahí los pescaban a los pericos. Pescábamos a los pericos cuando era hora de pescar, digamos, al atardecer. Veíamos a los pericos cómo corrían olas, cómo cazaban peces voladores y sobre todo cómo los hacíamos ceviche, ¿no? Uh-huh. Ya lo hacían ceviche. Sí. Porque llevaron cebolla y todos los llevamos ingredientes. Cebolla, limón y también unos sobrecitos después para hacer el preparado, ¿no? Sí, como cuestión anecdótica, tú me contabas que los noruegos se sorprendían de que tú supieras cocinar a la peruana, ¿no? Y te convirtieron en el chef. Lo que pasa es que ellos cocinaban a la no peruana. Claro. O sea, son medio extraños. O sea, estaba haciendo una sin sopa. Sin gracia. Y decían, nos olvidamos del ajo. Y al final de la sopa ponían el ajo, ¿no? Entonces, cosa media rara. Dije, no, espérate. Tú tenías tus rudimentos de cocina peruana y para ellos era un manjar. Sí, claro, pues un aderezo, ¿no? Con ajo, cebolla, todo eso. Y bueno, las hierbitas que hay que ponerle, ¿no? Sazón. ¿Y estos pericos, desde dónde hasta dónde los acompañaron? ¿O todo el tiempo? Nos dimos cuenta de que nos acompañaban en la primera semana y quedaron ahí hasta casi 2 semanas antes de llegar a la Polinesia, donde las aguas eran diferentes y de ahí por arte de magia desaparecieron, ¿no? Qué interesante, ¿no? O sea, que uno ha visto eso en las películas de los delfines, pero de los pericos, y te decía que en un libro que estoy leyendo, ¿no? A la deriva de Stephen Callahan, donde es un hombre que se pierde 72 días en el mar, él cuenta exactamente lo mismo, ¿no? Que los pericos, que en otra parte se llaman dorados, lo acompañaban en su bote inflable, que donde él pasó todo unas peripecias. Pero ustedes no pasaban hambre, ¿no? Ustedes tenían un montón aparte del ceviche, tenían un montón de cosas culinarias. También me decía que llevaron chuño, por ejemplo, ¿no? Sí, que les sirvió mucho. Un compañero mío de la Marina, Paco Yabar, nos regaló un costal de chuño. Que son esas papitas blancas como deshidratadas. La carapulcra, pero en este caso eran hojuelas. Y los noruegos no sé cómo inventaban, pero hacían hasta puré de chuño, ¿no? Había que cambiar el agua, todo, pero fue un buen sustento. Eso, el pescado y también víveres secos, pues como fideos, arroz, ¿no? Entonces, lo fresco sí se va perdiendo. Otra cosa, los huevos, por ejemplo, te duran 1 mes sin refrigerador. Eso es un dato. ¿Ya? ¿Los huevos? Sí. No, porque, ¿cómo mantenían los huevos? No necesita refrigeración, el huevo te puede durar 1 mes. Ya, lo tenían al aire libre. Y bueno, ¿cómo fue la llegada? ¿No? Por acá me has mandado fotos que le estoy pasando a Omar, que está en el control, donde ustedes al llegar a la Polinesia encontraron que hacían pachamanca. ¿Cómo fue eso? Llegamos a un atolón, que es el mismo atolón donde había naufragado Heyerdahl, ¿no? El atolón se llama Raroya.
¿no? Nos recibieron ahí autoridades francesas, porque Polinesia es una colonia francesa, Parte de de autoridades la locales, República Francesa. ¿no? Sí. Ujú. Nos hicieron una ceremonia muy bonita con bailarinas. Y se encontraron también con Maju Mantilla, ¿no? Dice, También antes, se apareció Maju que Mantilla. estaba ahí como reina, había tenido un... Parece que tenía un evento en Tahití y le avisaron que había... Y apareció, de repente apareció Maju Mantilla con apareció todo, antes con su que nos corona. recibieran las autoridades. Con su corona. Ah, se acercó en un bote. Sí. Ay, ya. Imagínate, ¿no? Una sirena salida y peruana de Trujillo. Así es. Ay, ay, ay. ¿Cómo llegó este asunto de la Pachamanga? Una vez que nos reciben, hacen toda una ceremonia con bailes típicos. Ahí estamos viendo a ver si retrocedemos Sí. Omar, ahí vemos la cabeza de una tortuga, ¿no? Sí, se supone que lo hacen ya cuando se retiran los franceses, porque Francia ha prohibido pues este Que tipo se coman a los... que se coma, pero es su tradición pues ancestral de los polinesios, y nos dijeron, ya se fueron los franceses, vamos a hacer nuestra Aymajá. Aymajá le dicen a la Sí, Pachamanga. que es una pachamanga con tortuga, peces de la zona, camote también, yuca, O sea, plátano. hacen un hueco, calientan piedras, como Huancayo. Calienta piedras que son volcánicas, no es tierra, sino es arena, y también tienen hoja de plátano, ¿no? Y le ponen el camote, me decías, ¿no? Ahí están Ponen sacando camote, claro, no es tan sabrosa con el chincho y el huacatá y todo eso. No tienen las hierbitas peruanas, No lo ¿no? tiene. Pero igual, cuando el hambre está ahí, todo es rico. Ahí está todo con barba, ¿no? Están... Sí, todos No se teníamos afeitaban. barba. No. Bueno, no nos bañamos tampoco. No se bañaban. Solamente con agua de mar, ¿no? Pero con agua dulce, 2 veces que llovió, ahí recién usamos algo muy curioso. Uno se acostumbra a los olores Humanos. Potentes. pero cuando alguien quería lavarse los dientes y abría la pasta de dientes, el olor se sentía en toda la balsa. La pasta. Un olor químico, no natural, ¿no? Ya. Claro, cuando llegamos a Tahití después y la mamá de uno de los tripulantes se sube y entra a la cabina, nos dijo que esto olía como un establo. Ah, ya. Olía a chivo, como decían las abuelitas. Sí, pero uno ya estaba acostumbrado, ¿no? Ay, ay, ay. Bueno, y entonces ustedes, ese era el objetivo, lo lograron. Llegaron a la Polinesia sin problemas. Y más allá, porque del atolón de Rayoya, la idea era llegar a otra isla que le llaman Rayatea, que viene a ser como el Cusco para nosotros. Rayatea es su capital arqueológica, digamos. ¿Ya? Todas las navegaciones de los polinesios ancestralmente tenían que salir de Rayatea. Y de ahí tuvimos situaciones peligrosas, porque hay que pasar por 2 cinturones de islas que se llaman el grupo de islas de las Tuamotu, ¿no? También ahora me hace recordar que en los libros, por ejemplo, de José Antonio del Busto, donde habla de la navegación de Tupac Yupanqui, se habla que llegan a Agua Chumbi y Nina Chumbi, que era como, digamos en quechua, que significa como un cinturón, ¿no? Que eran atolones, ¿no? ¿Qué cosas son los atolones? El atolón es los vestigios que quedan de una isla volcánica, en donde cuando era una montaña el volcán creó una playa alrededor de sus faldas. Esta playa creó a su vez un cinturón de coral, y luego el volcán, cuando envejece, ¿no? Se hunde el volcán y queda este cinturón, ¿no? O sea, ustedes llegan navegando y ven unas palmeras en una especie de cinturón en el agua. Claro, algo así. uno cuando navega espera ver tierra, ¿no? Ver una montañita verde. Sí. No, y ven las palmeras ahí como flotando en el agua. Se veían un grupo de palmeras, ¿no? Porque es un atolón, ¿no? Más hacia el oeste, digamos, de la Polinesia todavía quedan volcanes. Bueno, la misma Tahití, Murea, Bora Bora, todas esas sí son montañas. En algún momento esas montañas se van a hundir y van a terminar siendo atolones, ¿no? Y esta zona arqueológica con la que llegan ustedes, ¿qué es lo que encontraron? ¿Visitaron? Ellos tenían unos patios ceremoniales, ¿no? Que le llaman mareas o maras, ¿no? En donde hacían sacrificios, ¿no? Y también tenían un bosque, entonces nos iban a visitar el bosque. Lo curioso es que uno va a un parque en Lima, en cualquier ciudad del país, y escucha pajaritos, guacamayos, no sé, pues lobos, Bulla. ¿no? Tordos, cuculís. Aquí nada, era un silencio total. O sea,
la diversidad que hay allá es bien poca. Bien Es poca. escaso, Eso, ¿no? Por ser islas. llama la atención, pues, ir a un bosque y no escuchar nada, ¿no? Bosque Silencio. silencioso. Sí, sí. Ah, ya. Y encontraron, por ejemplo, tú me dices que el camote era un poco diferente al que tenemos acá en Lima. Como el camote morado, más o menos, ¿no? Un camote O sea, morado, medio ¿no? seco, ¿no? No tiene el camote amarillo que tenemos, sino ese camote morado, ¿no? Sí, hay digamos, tradiciones interesantes ahí en los polinesios, ¿no? Y luego de muchos años, el director, digamos, de esta expedición te convoca para una nueva expedición, ¿no? El 2016, 2015, En 2015, acabando. sí. Ujú. Sí, aquí se quería demostrar de que no solamente se pudo llegar a la Polinesia o, digamos, al oeste, en este caso la isla de Pascua, sino también regresar. El reto era regresar a hacer el viaje de vuelta, ¿Ya? ¿no? Y para eso había que, digamos, engancharse o tomar la corriente de Humboldt, que va de regreso hacia Sudamérica, pero lo hace pues bien al sur, en la latitud 40, a la altura de Valdivia, en Chile. Ujú. ¿No? Y tuvimos que navegar desde la isla de Pascua. ¿Y por qué decidieron ir a Pascua y no volver a ir a Polinesia? Para poder agarrar la corriente, porque el tiempo no iba a dar, ¿no? Por las fechas. Por las fechas. Porque creo que la mejor fecha para salir de Lima, como si fueras Tupac Yupanqui, es abril, ¿no? Creo. Sí, en efecto. Pero también, ¿por qué Isla de Pascua? Porque en la Isla de Pascua hay unos restos arqueológicos que le llaman Binapú. Claro. Tú lo ves y es... Parecido a... Es incaico. Es incaico, es incaico. ¿No? Sí, claro. Entonces, también Había un arquitecto, Roberto Samanés, al que yo entrevisté también, Ujú. que él ha estado en Isla de Pascua y me dice es Cusco Imperial. O sea, el estilo es tal cual, ¿no? O sea, Sí. la unión de las piedras, Así es. como las piedras de los 12 ángulos del que está en la ciudad del Cusco, ¿no? Sí. Entonces, parte era demostrar... Tú también conociste Vinapo también. Así es. ¿Ya? Y es bastante incaico, ¿no? Y el tamaño, El tamaño es un poco más pequeño y menos desarrollado, ¿no? Probablemente Claro, no es estuvo como- mucho tiempo ahí, o como se que quedó fuera- alguien ahí que no era el súper ingeniero, pero digamos tenía... como si fuera una miniatura, ¿no? Pero claro, no han tenido tiempo de hacer grandes monumentos, ¿no? Sí, el tipo de roca también es diferente, ¿no? No es sedimentaria, sino, digamos, es volcánica, ¿no? ¿Ya? Es la misma roca con que hacen los moais, estas caras gigantes, estas esculturas gigantes que tienen los Claro. Rapanuis, que así se llaman los de la isla de Pascua, ¿no? Y tú me decías que allá tienen mucho más idea de nosotros, de los peruanos, ¿no? Porque están ahorita ellos en poder de Chile, ¿no? Sí, son, digamos, parte de Chile, de la República de Chile, ¿no? Ujú. Son muy cordiales, digamos. Sin embargo, hay una historia nefasta ahí por parte nuestra, Ya. y no es de la época de la conquista, sino de la época republicana. Claro, que hay una relación donde En secuestran en donde, comerciantes peruanos, marineros peruanos secuestran a... Se cierra la importación de esclavos chinos, ¿no? Y se da, digamos, una ventanita de 2 años para que los empresarios puedan traer mano de obra Ujú. de la Polinesia. Y Claro. lo que hicieron no es traer a mano de obra, prácticamente los secuestraron y ¿Ya? diezmaron buena parte de su población, inclusive se llevaron gente que era considerada noble de ahí, la secuestraron y se la trajeron acá a Lima, ¿no? Ya. Es una historia Y bien lograron fea. llegar entonces a Pascua, ustedes, en Sí, principio. sí, o sea, ¿En cuánto tiempo llegaron del Callao a Pascua? en 3 semanas. En 3 semanas del Callao salieron tipo noviembre, iniciando diciembre, y antes de Año Nuevo ya estaban en Pascua, ¿no? ¿Ya? Digo, ya estaban porque yo me embarqué, digamos, En otra, eran el dos regreso. balsas. Sí. Ya. En el regreso yo me embarqué en Pascua, estuvimos ahí, hicimos algo de logística, reparaciones, y ahí emprendimos el viaje de regreso, ¿no? Que era parte de los mayores objetivos de esa segunda expedición, ¿no? Y esto está cerca del aeropuerto, tengo entendido, ¿no? Este monumento inca en Pascua, Vinapo. No recuerdo bien. No recuerdo bien. Si ¿Qué estaba clima al es? Un norte. clima muy tropical, pero José Antonio del Busto habla de que Es más- Pascua es tropical, ¿no? Pero es un poco templado también. O sea, hay momentos en que tiene frío, ¿no? Ya. Es No es el una isla Caribe. muy, muy especial porque está totalmente aislada. También tienen una mitología única, diferente del resto de la Polinesia, ¿no? Ya. De mitología del hombre pájaro. Ujú.
Es una gente muy especial, digamos, que ha vivido aislada mucho tiempo, ¿no? Claro. ¿Y digamos, la presencia nativa es notoria o ya se ven más chilenos? No, sí, no. La presencia de los Rapanui es notoria ahí. Sí, ¿Ya? Sí, hay bastantes descendientes. Todo el tema turístico los hace conservar, pues, sus bailes, Yo veía en algunos especiales sobre Rapa Nui, sobre Isla de Pascua, como que habían caras de personas cusqueñas. Bueno, yo vi por ahí, ¿no? ¿Tú viste cuando estuviste por ahí o no mucho? Ya, no vi mucho. Ya. Porque tengo entendido que el Inca, al sitio que iba, dejaba una guarnición o dejaba a alguien, ¿no? Como él era una especie de, como el emperador de Japón, ¿no? O sea, un dueño de la vida o de la muerte, ¿no? De sus súbditos. Seguramente. Muy bien. Y bueno, no pudieron regresar, ¿no? Pero tú desembarcado en Pascua para regresar y eso no llegó a feliz término. Cuéntanos, por favor. Sí, lo que pasa es que, a ver, había que navegar un mes hacia el sur, ¿no? Y una vez que llegamos a la latitud 40, en esa latitud, pues los vientos y las corrientes son gruesos, ¿no? Como dicen los roaring 40s, los rugientes 40, ¿no? ¿Ya? No, ya en la latitud 50 los navegantes dicen que no hay ley y en la latitud 60 no hay Dios, ¿no? Entonces, la transición a esto son la latitud 40. Estamos hablando de zonas frías. De zona fría, es a la altura de Valdivia en Chile y vienen al sur, ¿no? Y se supone que las cartas decían que los vientos iba a ser constantes, ¿no? Pero la corriente también iba a ayudar, pero los vientos nos jugaron una mala pasada porque en esa época, en ese año se presentó un fenómeno de la Niña y los vientos eran bien cambiantes y no nos permitieron avanzar, digamos. O sea, no era lo que esperaba. El mar no estaba movido y encima no tenían el impulso que ustedes necesitaban. Así es, ¿no? Y ahí sí la seguridad pues tuvo que ser la prioridad, ¿no? Sobre todo que... ¿Hasta dónde llegaron en este retorno? Nos quedamos a 970 millas de la costa. ¿De la costa sudamericana? Sí. ¿Por dónde iban a entrar? Inicialmente se había previsto llegar al Callao. Después dijimos, no, solamente llegamos a Chile, porque ni las provisiones ni el tiempo, ¿no? Y íbamos a llegar pues a Valdivia, ¿no? A Chile, y no pudimos llegar. Los cabos, ¿no? Las sogas que eran de fibra natural, se pudrieron. Entonces la balsa se comenzó a desarmar. ¿Ya? Y no solo la balsa, sino la voladura, o sea, el mástil, las velas, todo eso. Entonces se empezó a mover. Se empezó a mover, teníamos que hacer reemplazos, era extenuante. Una de los cabos principales se rompe, se cae una vela, casi mata a uno de los chicos que estaba ahí, al capitán, digamos, de la balsa. ¿No? En la otra balsa también habían situaciones estresantes y tuvo que, con mucha pena, se tuvo que abortar la misión, ¿no? Tú que has participado en unas expediciones reales, ¿no? No has sido, pues, digamos, has llegado a concretar, por ejemplo, ¿no? ¿Tú piensas que esta navegación de Tupac Yupanqui realmente se pudo realizar así como históricamente se especula, ¿no? De que él con guerreros incas hizo este recorrido y regresó por Chala, por Arequipa? Efectivamente, o sea, todo indica que sí se hizo la expedición. ¿A dónde fue? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Porque hay dos cronistas, uno se llama Pedro Sarmiento de Gamboa y el otro Cabello, no. Sí. Bueno, hay varios. Y Cabello, ¿no? Cabello Balboa, ¿no? Los dos dicen de que el Inca se fue y regresó con tres cosas. Una, oro y plata. Dos, un asiento de latón. Y tres, pellejo y quijada de caballo. La pregunta es, ¿de dónde sacaron eso? Claro, y también los hombres negros, ¿no? Perdón, también, y hombres negros, sí. Buena acotación. Entonces, claro. Algunos historiadores dicen, oye, ¿eso se encuentra dónde, no? Hay un libro muy interesante de Benjamín Rosales Valenzuela, que es una persona, digamos, historiadora, creo que ha sido alcalde de Guayaquil, que este año ha lanzado un libro que deriva de una tesis doctoral que hizo durante 10 años en la Universidad
en una universidad de España, ¿no? En donde tiene tesis muy interesantes, ¿no? Y aborda el tema de este viaje de las balsas de una manera bastante rigurosa, de manera científica, pues una tesis doctoral, ¿no? Eso creo que puede dar luces para futuras expediciones que tengan tanto valor histórico como esta expedición hacia la Ecuador, Polinesia, por ¿no? cierto, ha hecho sus propias expediciones a la Polinesia. Ellos hicieron expediciones con miras a hacer un viaje a México, porque una de las teorías es que han tenido contacto con Costa Rica y con México. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque encuentran cerámica, metalurgia, ¿no? Que hay en México, hay en Ecuador, en Perú, pero en el camino. Claro, ¿no? sin olvidarnos del Cholo Escuincle, ese perrito que ahora le decimos perrito peruano. Claro. Pero que es maya, ¿no? Sí, entonces hay una serie de cosas que también. Y cuando yo estoy en México 2015, por ejemplo, encontré el mamey chiclayano, ¿no? Ajá. Pero con una forma como de huevo, pero con el mismo nombre, con el mismo sabor y la textura más suave, ¿no? O sea, parece que había una conexión de los hombres antes de los españoles, ¿no? A través de estas balsas, ¿no? Que tú nos has mostrado hoy día, que tienen velas, ¿no? Porque con la vela se puede navegar, tú eres marino. Sí, y los ecuatorianos hicieron expediciones, no me acuerdo, habrá sido hace, no sé, 15 años, tal vez un poco más. Hicieron 2 balsas, la Manteño y la Huancavilca. Las 2 balsas también obviamente con madera de palo balsa, ¿no? Pero tuvieron el problema que en aguas cálidas, y cuando la balsa está detenida, hay un gusanito llamado teredo, ¿no? Que le dicen la broma también, ¿Ya? ¿no? La broma, que comienza a comerse la madera, ¿Ya? ¿no? Y eso les pasó a estos señores. Entonces los troncos comenzaron a hundirse y no pudieron terminar su expedición, ¿no? ¿Ya? Pero ustedes en la primera que llegan a Tahití, normal. Normal, porque es otro tipo de agua, parece que la balsa se ha estado moviendo y no... Siempre había que estar chequeando, digamos, si había algún tema de flotabilidad con los troncos, pero... ¿Preparas algún libro sobre estas experiencias tan interesantes, Roberto? No, más bien estoy terminando de hacer un manual para la Marina de cómo se construyen las balsas, qué problemas hay en la navegación, o sea... Tú has participado en la construcción, por cierto. Sí, he participado en la construcción de la Tangaroa y las 2 balsas después, ¿no? Entonces, todo está documentado, cómo navegar, qué hacer, qué no hacer, ¿no? Y detalles de cuál es la mejor manera, digamos, de actuar con las guaras, las Qué interesante, es un conocimiento valiosísimo porque tú has tenido la experiencia, no es algo teórico. Te felicitamos, sí. Roberto. Bueno, muchas gracias por estar hoy día con nosotros y te comprometemos a hacer una conexión con el director de estas 2 expediciones, ¿no? ¿Cuál es el nombre? Thorgeir Higraf. Higraf, ¿no? Sí. Que es el noruego, ¿no? Así es. Te comprometemos, por favor, para que poder seguir desarrollando, porque realmente estas cosas uno piensa que son parte del libro de aventuras, pero son parte de tu vida. No, hay mucha riqueza histórica, ¿no? Por donde veamos. Y natural, ¿no? También, ¿no? Porque tú nos has hablado de que han ido midiendo la cantidad de basura que hay en el mar, y bueno, todo eso es importante, ¿no? Saber dónde estamos viviendo, ¿no? Que este mundo es nuestro, ¿no? Así es. Gracias. Roberto Sala estuvo con nosotros. Volvemos en un instante con Perú Real. Gracias.